Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos la New Balance Fresh Foam X Hierro V7 para analizar. La zapatilla por excelencia del catálogo de trail de New Balance se renueva y aunque estéticamente parezca que es un modelo bastante continuista, la verdad es que muchos cambios se han introducido en esta séptima edición que la van a hacer una zapatilla un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados con la Hierro. Lo primero es que la zapatilla se recoloca en el catálogo. La 6 era una zapatilla muy blanda, muy cómoda, para echarle muchos kilómetros en zonas poco técnicas. Y esta séptima versión tiene muchos cambios que van enfocados a aligerarla, a hacerla más ágil, más precisa, más técnica, y así el catálogo de trail de New Balance está un poco mejor escalonado, dejando la parte del trail sencillo y así comodón y confortable a la New Balance Fresh Foam More Trail V2. Respecto a las características de esta Hierro V7, tiene perfil de 29 mm en la parte trasera, 21 mm en la parte delantera, un drop de 8 mm. Son 3 mm menos de perfil que la V6, así que como digo es una zapatilla un poquito más bajita, es más precisa, se nota un poco más el terreno, tiene menos amortiguación, sigue siendo cómoda pero tiene menos amortiguación. Es una zapatilla que también en cuanto a base se ha retocado un poco. Seguimos teniendo los 91 mm en la parte trasera que tenía la versión anterior. Es una zapatilla principalmente para taloneadores, así que esa zona no ha cambiado mucho, pero en la parte delantera sí que notamos que es más estrecha. Esto se hace para que se mueva más, se mueva con menos esfuerzo, sea más precisa en los apoyos y sobre todo esto lo han conseguido quitando el flare. No tenemos tanto flare como en las versiones anteriores. Los muros de la mediasuela son mucho más rectos. Eso, como digo, e insisto, hace que la zapatilla sea más precisa. Es una zapatilla que se mueve mejor, mucho más apta para corredores más rápidos y de menos peso que lo que era la versión anterior. Y gracias a todo eso también se han ahorrado muchos gramos de peso. Esta zapatilla pesa unos 25 gramos de peso menos que la versión anterior, nos ha dado en báscula 311 gramos, ya decíamos en la versión anterior que necesitaba bajar unos 20-25 gramos y la verdad es que New Balance lo ha clavado, son los gramos que esta versión ahorra respecto a la versión anterior. Y en cuanto a materiales, vemos el mismo material, Fresh Foam X en mediasuela con la tecnología de hexágonos. ¿Cuál es el principal cambio en cuanto a la geometría de esta zapatilla? En cuanto a los hexágonos, como vemos son hexágonos que sobresalen de la mediasuela, no están escarbados, no tienen una compresión tan fácil. Sí que es verdad que es una zapatilla cómoda y amortiguada, pero no es la locura de comodidad que teníamos en la versión anterior. Una de las cosas que más me ha gustado y me parece algo a destacar de cómo cuida New Balance los detalles específicamente en cuanto a geometría para mejorar el comportamiento es que si nos fijamos en la parte superior de la mediasuela, vemos que la mediasuela, la parte superior, tiene una capa que no tiene dibujo, no tiene hexágonos, sobre todo en esta zona del arco. También pasa lo mismo en la parte externa. Esto se hace para que el arco, cuando colapse, ya sabemos que son zapatillas de ultradistancia. Esta V7 puede valer perfectamente para una ultra, igual que las versiones anteriores, pero se acomoda también mejor a distancias tipo maratón. Lo que decía es que esta zona, cuando llevamos muchos kilómetros encima y estamos cansados, tendemos a pronar un poquito más y es muy importante que esta zona no se clave. Así que, como veis, cuando aprieto la mediasuela, lo primero que se arruga es esa zona. Es esa zona que no tiene ninguna geometría que haga que el soporte aumente ni nada por el estilo. Y es muy importante que esta zona ceda lo primero porque va a evitarnos muchos posibles problemas en cuanto a ampollas en el arco. Así que son detallitos que me gustan mucho de lo que hace New Balance en todas sus zapatillas y especialmente en gamas altas como es esta V7. Como he dicho, la amortiguación, la verdad es que es
muy dinámica, está bastante equilibrada en cuanto a amortiguación, pero como decía, no es la V6, es una zapatilla un poco más firme, es una zapatilla más respondona, más rápida, con más sensación de terreno, pero sigue siendo una zapatilla bastante cómoda, con buena amortiguación. Seguimos teniendo una media suela un poquito más firme, de unos 48, 47 grados de dureza, un poquito más que la versión anterior, pero vamos, como digo, es una zapatilla muy cómoda. En cuanto a la suela Vibram Mega Grip. Vemos que los cambios principales se dan en cuanto al taqueado. Ahora tenemos tacos más separados, más pequeños. Esto hace que tengamos mejor tracción en terrenos especialmente sueltos. La hace más apta para trails más técnicos. Agarra mejor en todo tipo de superficies. Sí que es verdad que si corremos por asfalto mucho, si la usamos door to trail, la versión anterior era mejor para asfalto porque estaba mucho más cubierta y tardabas menos en desgastar el taco simplemente por la exposición que tiene el taco a terrenos abrasivos como el asfalto. Pero para trail esta zapatilla es mucho más polivalente. Luego vemos que cada taco, no sé si lo vais a apreciar, tiene unos pequeños puntitos. Esto lo hace Vibram para que aumente la cantidad de goma en contacto con el terreno. La verdad es que no es algo que se note, pero la física dice que tienen razón y que esto es así. Aquí en la parte trasera lo vais a poder ver mejor. Es cierto que con esos puntitos la cantidad de goma en contacto con el terreno se amplía, más de lo que podría parecer. Pero yo lo veo más un gimmick o una tecnología que va a favorecer que el barro o la tierra se suelte antes. Y es otra de las cosas que esta suela hace mejor que la versión anterior, simplemente por la distancia entre los tacos, por la movilidad que tiene cada taco al no estar junto a otros y ser de menor tamaño. Decir que los tacos son 0,5 milímetros más largos que la versión anterior. Lógicamente que todos los tacos perimetrales son más blandos. Estos tacos se realizan en un material de 64 grados en escala Asquerá de dureza, porque son tacos más para estabilidad que para tracción. Por eso también en muchos casos son un poco más grandes. Y todos los tacos centrales, especialmente los que vemos aquí en estas islitas, son más firmes, 70 grados de dureza, 6 grados más, porque son los que van a realizar la tracción y son los que van a sufrir mucha más abrasión. Más cosas. Bueno, todo el mundo pregunta por este labio. Esto es una especie de tecnología o algo que puso Adidas en 1980 en su Marathon TR. Es una tecnología para evitar que esta zona, cuando hacemos bajadas, se clave en piedras y pueda ir rozando y destrozando la media suela. Y en teoría, si taloneamos, también tiene más superficie de contacto con el suelo y podemos evitar resbalones del pie hacia adelante en bajadas. La verdad es que no añade mucho peso, queda original, es como un guiño histórico al mundillo del trail, ya que las Marathon TR fueron una de las primeras zapatillas de trail que hubo en el mercado y que la verdad se ha convertido en una seña de identidad de las Hierro. En cuanto al upper, nos olvidamos del material Rip Stop de una sola capa que teníamos en la versión anterior y volvemos a las mallas, las Engineered Mesh de doble capa. Como veis, la verdad es que esta malla es más agradable y se mueve mejor con el pie, se adapta mejor al pie que la versión anterior, pero sí que es cierto que en cuanto a ventilación no es lo mejor. También han aprovechado a volver a este material porque pueden introducir hasta un 50% de materiales reciclables y ya sabemos que eso es una tendencia muy importante ahora en las marcas modernas. Y no sé si con el Ripstone podrían haberlo hecho con el mismo éxito. Cambios.
El Toe Protect que vemos es más alto. Esto se debe a que los muros laterales no tienen ese flare, así que cuando pisamos y tenemos la mediasuela que sobresale más, nos puede proteger más el pie. Así que al hacer los muros laterales más verticales necesitamos una protección extra del dedo gordo en la malla, y el Toe Protect por eso ahora es más generoso que en las versiones anteriores, también porque es una zapatilla que va a ir por terrenos más técnicos y necesita mayor protección. Luego tenemos unos cordones muy anchos, muy cómodos. Esta zona media, como veis aquí, una montaña, y en la zona exterior tenemos la N. Lo que hacen es dar estructura a la zona media para tener un ajuste que se ve complementado con estos tiradores que cierran bastante la zona del empeine, y la verdad es que la zapatilla ajusta muy bien. Es otro de los cambios. Una de las cosas que menos me gustaba de la Hierro V6 es que tenía un collar más redondeado, tenía un collar con muchos acolchados, eso absorbía mucho sudor, mucho agua si pisábamos un charco, etcétera, etcétera. Este nuevo collar es más alargado, ajusta mejor, tiene menos acolchado, suficiente para largas distancias sin ningún problema. Así que han variado toda la parte trasera, tiene un contrafuerte generoso, han variado toda la parte trasera para hacer la zapatilla más acorde con las nuevas, entre comillas, funciones que va a tener esta nueva V7. En cuanto a tallaje, diría que es un poquito más estrecha que la versión anterior, no mucho más, no es una cosa que vayáis a notar. La mala suerte que he tenido es que esta talla es media talla menos de la que suelo utilizar habitualmente y de la que usé en la V6, así que tampoco puedo comparar directamente, pero la verdad no creo que vayáis a cambiar de talla entre versiones, y creo que talla correctamente. La plantilla de EVA, muy simple, 4 milímetros, 18 gramos de peso, 44 grados de dureza en escala Asker-C. Y sin muchas más novedades, la verdad, en cuanto a la Hierro V7, que ya son bastantes. Es una zapatilla para corredores entre 65 y 80 kilos. 85 podrían usarlo, pero lo ideal es no irnos a pesos tan grandes como en versiones anteriores. Es una zapatilla, como digo, más rápida, más ágil, más técnica, más polivalente, va a valer a más gente, pero no tiene la capacidad de comodidad ni de soportar peso que tenía la versión anterior. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.